Sos de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. El presidente trajo una buena noticia de China, una muy buena noticia. No quiere decir que incorporarse a la ruta de la seda sea en sí mismo una certeza de prosperidad, pero sí una posibilidad de mejorar la economía. De hecho, si tantos países en el mundo se han incorporado, bueno, eso es una señal de que no es una mala idea sumarse a este emprendimiento chino para abastecer al mundo y abastecerse desde el mundo, creando algo así como dos grandes rutas de interconexión, una terrestre que va sobre todo a través de Asia Central, de Turkmenistán, Tayikistán, Kirguisia, Uzbekistán, hasta Europa, hasta el Oriente Medio, hasta el África, y por otro lado una ruta marítima que conecta a China con los países del Océano Índico, con los países del Pacífico y sobre todo con América, a través de Latinoamérica. Incorporarse no puede ser una mala idea, y cuando uno ve que países latinoamericanos como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, democracias sensatas, que tienen políticas de Estado, que han demostrado tener políticas de Estado, se han incorporado a la ruta de la seda, así como muchos países europeos, entre ellos Italia, bueno, quiere decir que en eso hay una gran posibilidad. Esta es la tercera edición de eso que China llama con un concepto antiguo, un concepto que les viene de la antigüedad, la ruta de la seda. La primera ruta de la seda, que lleva el nombre de ese producto porque en la antigüedad era casi un producto exclusivamente chino. La primera ruta de la seda, donde nació ese nombre, empezó en el siglo I o en el siglo II antes de Cristo hasta los primeros siglos de la era cristiana, o sea, el periodo que duró la dinastía Han, que fue la impulsora de la primera ruta de la seda. Fue reimpulsada allá por el siglo VII de la era cristiana por el emperador Hou de la era Tang, de la dinastía Tang, y siempre implicaba lo mismo, abastecer más allá, abastecer de productos chinos más allá de las fronteras chinas y abastecerse desde más allá de las fronteras chinas. Esta es la tercera edición. Habrá que ver si, o habrá que preguntarse sobre cuál es el rasgo cultural, porque la primera ruta de la seda, la que impulsó la dinastía Han, estaba gravitada por el confucianismo, ¿no? Por la filosofía, por el pensamiento de Confucio. Y la segunda ruta de la seda, la que inicia la dinastía Tang allá por el siglo VII de la era cristiana, estuvo marcada por el advenimiento del budismo, o sea, siempre la prosperidad económico-comercial estuvo acompañada de un apogeo cultural, el confucianismo primero, el budismo después. ¿Cuál sería el fuerte filosófico de esta tercera edición de la Ruta de la Seda? Bueno, ahí es donde yo tengo mis dudas. Ahí es donde yo tengo mis dudas. Por supuesto, la realidad actual de China en términos políticos, como aquellas dinastías, tienen luces y tienen sombras. El tema es cuando las sombras son muy oscuras, y ahí es donde hay que tener la guardia. Y en ese sentido, uno se pregunta, ¿por qué el presidente argentino, que traía una buena noticia, que hizo bien su paso por China, que traía cosas buenas para anunciar, aunque eso no quiere decir que no se pueda entorpecer después el ingreso de Argentina a la Ruta de la Seda, que no pueda terminar saliendo mal o implicar una dependencia desaconsejable o implicar una absorción de nuestras relaciones con el mundo. Yo creo en la multipolaridad y creo que los gobiernos de los países como Argentina deben multirelacionarse
que los países como la Argentina deben multirrelacionarse. La monogamia no es una buena idea en términos de alianzas internacionales. En un mundo multipolar hay que vincularse con todas las potencias posibles. Por eso esto puede ser bueno si se lo maneja bien. La pregunta es, ¿por qué dijo lo que dijo en el Salón del Pueblo frente a Xi Jinping? ¿No? Un par de frases que no trajo el gobierno y se las dio a los medios de comunicación. Acá no se sabía nada, nos enteramos por la televisión china. ¿No? Un par de frases que me parecen desafortunadas. Un elogio medio global, medio total al régimen de Mao Zedong. Y un elogio también global, también total, no a cosas puntuales, sino un elogio al Partido Comunista Chino. Para colmo, lo estaba diciendo justo ahí, en el Gran Salón del Pueblo, un edificio que fue inaugurado en 1959 para conmemorar el 10º aniversario del triunfo de la revolución que encabezaron Mao Zedong y Zhou Enlai contra el Kuomintang de Chiang Kai-shek. Ese edificio donde el presidente argentino elogiaba, no puntualmente sino globalmente, al Partido Comunista Chino y al régimen que construyó Mao Zedong, está en la plaza de Tiananmen. Y en la plaza de Tiananmen, en 1989, el régimen del Partido Comunista Chino mandó los tanques de guerra, mandó el ejército con tanques de guerra a aplastar una protesta estudiantil. La represión militar de manifestaciones de protesta de los jóvenes chinos dejó miles de muertos y miles de desaparecidos. Zhao Ziyang era un reformista y era el secretario general del Partido Comunista. La máxima figura era Deng Xiaoping, el ideólogo de la apertura y las reformas, y el primer ministro era Li Peng, dogmático, ¿no? Zhao Ziyang quiso que no reprimieran las protestas, que escucharan a los estudiantes y aceleraran la democratización. Pero Li Peng fue el que se impuso y el primer ministro mandó el ejército a reprimir. Justo ahí, justo en ese lugar, justo junto a la plaza de Tiananmen, el presidente va a hacer un elogio que engloba semejantes páginas sangrientas. Lo mismo elogiar hacer una apología de Mao Zedong que involucra a su régimen. El régimen de Mao Zedong, que aportó, que tuvo grandes aportes que podría haber señalado puntualmente, pero si hago una apología en general, involucro páginas trágicas, páginas desastrosas de la historia de China. El liderazgo de Mao Zedong impulsó ingenierías sociales con resultados catastróficos, como por ejemplo el llamado Gran Salto Adelante, un proceso de industrialización veloz y de colectivización de la producción agrícola de manera veloz, que produjo hambrunas, porque produjo desastres en el sistema productivo y hambrunas que costaron decenas de millones de muertos. El régimen del Partido Comunista con Mao Zedong a la cabeza impulsó la revolución cultural, que fue una horrible cacería de brujas que dejó miles de muertos y campos de reeducación, en realidad campos de concentración, colmados de gente. Esa cacería de brujas espantosa también fue idea de Mao Zedong, impuesta por Mao Zedong. El régimen de Mao Zedong, o el propio Mao Zedong, con pretensiones científicas, tomó ideas desastrosas como por ejemplo mandar a exterminar los gorriones porque las plagas afectaban las cosechas. Y cuando exterminaron los gorriones, cuando China se quedó sin gorriones, vinieron plagas de langostas que diezmaron los sembradíos y provocaron hambrunas que dejaron millones de muertos. Un régimen autoritario, hasta el totalitarismo, creó Mao Zedong. Mao Zedong ordenó el apoyo a la guerrilla del Khmer Rouge en Camboya, una guerrilla lunática que cuando conquistó el poder empezó a luchar contra el príncipe Norodom Sihanouk y terminó derrotando con armas chinas
al régimen de Lon Nol, otro régimen criminal también, pero el Khmer Rouge, apoyado por China, por orden de Mao antes de morir, provocó un genocidio en Camboya, un genocidio. Todo eso es parte de la historia que elogió en términos globales Alberto Fernández, cuando podría haber hecho elogios puntuales, porque no le va a ir a hablar mal, si está tratando de llevarse bien con ellos para lograr inversiones, está bien, pero se puede hablar mal, se puede hablar bien, con más responsabilidad, con más inteligencia estratégica, sin cometer un estropicio, pero da la impresión de que el presidente por ahí tiene cierta incontinencia verbal que hace que le pase lo que dice el escritor Jorge Asís, hablarse encima.